Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestro nuevo miembro del canal, Ana Martínez, la cual se unió a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna forma, puedes hacerlo de esta manera al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Emiliano. Tengo 44 años de edad y vivo en el Estado de México. Soy conductor de taxis desde los 20 años y me he dedicado a esto durante toda mi vida. A lo largo de todo mi trayecto, recorriendo las calles de estos lugares, me han sucedido incontables cosas en mis viajes. Algunos usuales con la delincuencia, asaltos, robos. Incluso me han utilizado para escapar de la ley sin yo saberlo. La verdad es que ese tipo de experiencias han sido mucho más aterradoras que encuentros con fantasmas que he tenido. De hecho, en alguna ocasión transporté unas personas que eran parte de un culto satánico, por lo visto, o algo por el estilo. Es por eso que en esta ocasión te quiero contar a ti y a tu audiencia sobre mis terribles vivencias. Una de las primeras historias que te puedo contar fue al poco tiempo de haber iniciado como chofer de taxis. Yo actualmente me desempeño en la plataforma de Uber, que es la más conocida, además de otras aplicaciones de transporte de pasajeros. Pero en su tiempo, en que no existían estas cosas, pues me tocó recoger unas personas que se encontraban en medio de la madrugada, en una calle solitaria. Yo venía de haber realizado un viaje a unos muchachos que venían alcoholizados. Era un viernes por la noche, así que estaba muy movido el trabajo. Los había dejado en una de esas zonas más decentes del lugar. Fue por eso que me animé a subir a estos 3 extraños hombres que me encontré en la calle. Una vez que dejé a mis pasajeros, me hicieron la parada 3 hombres y una mujer. Todos ellos rondarían entre los 35 y 40 años de edad aproximadamente. Sin embargo, se me hizo bastante curioso que uno de los hombres era un joven que no pasaría de los 20 años. Igualmente a primera instancia pues no juzgué este asunto, ya que probablemente serían familiares de él o algo por el estilo. Sin embargo, mientras avanzó el viaje, me di cuenta que había algo raro con estas personas, y es que desde el primer momento en que los subí, les di las buenas noches, ya que yo siempre he sido una persona muy amable con todos mis pasajeros, aunque muchos de estos suelen ser bastante groseros. En fin, ellos no me contestaron, ninguno de ellos. Al muchacho lo sentaron en la parte de atrás, en medio, quitándole toda posibilidad de movimiento. Esa fue de las primeras cosas que se me hizo sospechosas, además de que prácticamente ninguno de ellos tenía alguna similitud física que destacara, o sea que como tal, no podrían ser sus familiares. Como sea, me han tocado todo tipo de pasajeros, desde algunos que se ven muy maleantes y no me dan ningún problema, así como también otros que vienen muy bien vestidos y me terminan asaltando. Así que en este negocio ya no se puede confiar en nadie. Como sea, les pregunté que hacia dónde se dirigían y me comentaron que irían a una colonia que se encontraba a las orillas del municipio de Tlalpan. Esta es una zona relativamente segura. Bueno, casi todo el Estado de México es peligroso, pero esta no está tan mal. Por lo que ya que se dirigieran a esa zona me dio un poco más de confianza. Como muchos sabrán, la mayoría de los taxistas solemos ser muy parlanchines, así que intenté hacerle plática a mis pasajeros, pero ninguno de ellos me respondía, por lo que se tornó un poco incómoda la situación, así que decidí ya no seguir intentando hacerles plática. El viaje me tomaría alrededor de 25 minutos en llegar. No era tanto por el hecho de la distancia, sino que había algo de tráfico, y pues como era viernes, había mucha persona alcoholizada frente al volante. Debía estar atento ante cualquier eventualidad. Durante el transcurso del viaje, me empecé a percatar de ciertas cosas, y es que este joven se veía raro. Si de por sí ninguno de los adultos hablaban, este muchacho era mucho más callado. Incluso casi que podría asegurar que venía intoxicado o sedado por alguna sustancia, ya que se le veía la mirada perdida, viendo hacia la nada.
además de que parecía estar como desorientado. Incluso le pregunté a estas personas que si el muchacho estaba bien, porque lo veía en mal estado, pero igualmente me ignoraron. Los minutos se me iban haciendo eternos, ya que me estaba poniendo muy nervioso por la situación, no tanto por el hecho de que sintiera que me fueran a robar o algo por el estilo, sino que más bien la integridad de ese muchacho me causaba mucha angustia. Parecía que venía en contra de su voluntad. Me estaba sumergiendo dentro de mis pensamientos, cuando de pronto hizo que todo cambiara su curso. Y es que le entró una llamada al teléfono celular de uno de los hombres que iba en la parte trasera. Este respondió y empezó a hablar. Al parecer, le estaban preguntando si ya tenía listo el objetivo o algo por el estilo, ya que empezó a dar la descripción del joven. Solo dijo: sí, ya lo tengo conmigo. Es un muchacho joven. Lo recogimos de una fiesta cuando iba saliendo. Parece estar en buenas condiciones. En un momento llegamos. Preparen todo. Se hará esta noche. En ese momento, sentí como la presión se me bajó. Sin saberlo, me estoy involucrando en un delito. Lo primero que se me vino a la mente es que seguramente estaban plagiando al muchacho para pedir un rescate a sus familiares. Pero pronto me daría cuenta que esto sería mucho peor. Debido a este nuevo contexto, pues yo no me quería meter en problemas, la verdad. Después de todo, igual y solo estaba exagerando las cosas y me estaba imaginando el peor de los escenarios, ya que yo soy una persona que sufre de trastorno de ansiedad generalizada y comúnmente tiendo a magnificar los riesgos, pero tampoco podía permitir que, en dado caso de que mis suposiciones fueran ciertas, dejar que esto sucediera. Así que me sentí entre la espada y la pared. Estaba pensando en qué hacer, ya que cada vez me iba acercando más y más hacia el destino de mis pasajeros, cuando a unas 8 o 10 cuadras antes de llegar a ese lugar, me topé con un control vehicular que estaba haciendo la policía. En ese momento, sentí que era la oportunidad perfecta para tratar de hacer algo por el pobre muchacho. En el instante en que me tocaba a mí para una pequeña revisión, tomé una actitud muy sospechosa. Esto con la finalidad de que el oficial me viera nervioso e hiciera que me bajara de mi unidad al pensar que tal vez andaba en algo ilícito. En ese momento, nos bajaron a todos y nos empezaron a revisar. En ese chequeo de rutina, le encontraron a uno de los hombres que iban en el asiento trasero, lo que parecía ser una navaja. Pero esta tenía una simbología extraña, y es que entre la empuñadura y el filo se encontraba como una especie de ojo. Claro que no humano, pero igualmente se veía muy tétrico, además de unas raras palabras grabadas en la empuñadura. Al seguirles revisando, encontraron otros extraños objetos. Fue en ese momento que le dije discretamente al oficial que me estaba revisando que si podía decirle algo, pero que no hiciera alboroto. Este me apartó un poco y le conté todo lo que estaba pasando, desde que los había recogido y que el muchacho no parecía tener ningún parentesco con ellos, además de que parecía completamente desorientado, como si estuviera bajo el influjo de algún sedante, y lo más escalofriante, la llamada extraña que había recibido. Fue en ese momento que el oficial se apartó un momento y fue con otro policía que se encontraba ahí también. Entonces me llevó con él y le conté todo lo sucedido. Este hombre me preguntó que hacia cuál dirección los planeaba llevar, y le dije el destino que me habían dado. Fue en ese momento en que hizo una llamada por teléfono y se marchó nuevamente. En ese momento ya me tenían sobre una patrulla de la policía. Me habían dicho que me esperara a que recibiera indicaciones. Los minutos pasaban. Incluso ya se habían llevado detenidos a todos mis pasajeros. Ya solo me encontraba yo en este lugar esperando noticias. Tras unos 30 o 40 minutos de espera, me dijeron que tendría que ir a la procuraduría para dar mi declaración. En ese momento, empecé a sentir temor, ya que aunque yo no estaba involucrado en ninguna clase de crimen, pues igual me podían culpar o algo por el estilo, ya que nadie me decía nada de lo que estaba sucediendo. Le pregunté al oficial qué es lo que ocurría, pero se negaba a darme información.
Simplemente me dijo que ya en ese lugar me explicarían todo. Al llegar, 2 hombres mal encarados me empezaron a interrogar fuertemente, preguntándome qué es lo que sabía sobre los hechos. Yo les volví a repetir una y otra vez la misma historia, ya que no sabía absolutamente nada más al respecto, que incluso yo había tenido esas actitudes raras a propósito para poder alertarles de esto mismo. Tras estarme tratando de interrogar unos 30 minutos y que no lograran que dijera nada relevante, decidieron dejarme ir al no tener ninguna prueba de que estuviera involucrado en algún delito. En ese momento, yo les pregunté que por qué me estaban intentando detener. Les cuestioné sobre quiénes eran estas personas a las que estaban transportando en mi taxi. Entonces procedieron a contarme la situación. Resulta que la policía tenía informes sobre que había una secta que realizaba rituales satánicos en los que sacrificaban a personas como una forma de tributo, y que ese muchacho que estaba transportando sería una de sus víctimas en una ceremonia satanista. Al parecer, lo habían dopado intencionalmente para que no hiciera ningún escándalo. Al llegar al domicilio que les había proporcionado, ya no se encontraba nadie. Probablemente de alguna forma se dieron cuenta que, al tardar más de lo esperado en llegar a ese lugar sus compañeros y la víctima, que seguramente se habían dado cuenta sobre que habían sido descubiertos de alguna u otra manera, ya habían abandonado el lugar. Sin embargo, habían cateado la casa y en su interior encontraron una aterradora escena. En el centro de la casa se encontró un gran pentagrama rodeado de algunas velas, las cuales aún se encontraban apagadas. En el centro del pentagrama había una especie de copa o cáliz, así como también una daga, que describió que era igual a la que le habían quitado uno de los pasajeros cuando lo estaban revisando. Y en una punta del dibujo del piso se encontraba una gran estatua de Baphomet. No es el diablo tradicional que ustedes conocen, pero es un ente demoníaco igual. Al parecer, lo iban a sacrificar esa noche, ya que aunque no fue comprobado, igualmente parecía ser una noche especial para ese culto satánico, ya que había luna llena en esa ocasión. Yo me quedé boquiabierto cuando escuché todo lo que estaban comentando. No podía creer que estaban dispuestos a sacrificar sangre inocente por hacer sus actividades. La verdad es que me traumó bastante la situación, no tanto porque me sintiera en peligro de que me pudiera pasar a mí, más bien por el hecho de saber cómo hay gente tan cruel y loca en el mundo suelta, como para llegar al punto de querer privar de su libertad a un pequeño muchacho para poder ofrecer su vida a una deidad demoníaca. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Otra aterradora experiencia que me tocó vivir está más bien paranormal. Fue un par de años después. Era por ahí del año 2014 aproximadamente, y un cliente muy habitual mío, el cual siempre le realizaba viajes con mi número personal. Este mismo me pidió que le hiciera un viaje especial. Esto rumbo hacia la ciudad de Toluca. Me comentó que me pagaría por adelantado, así que no le tomé importancia alguna, aunque se me hizo algo curioso que el viaje lo quería muy temprano por la madrugada, a las 4. Esto se me hizo un poco extraño, pero pues bueno, ya llevaba mucho tiempo realizándole traslados y nunca me había dado motivos para sospechar de él, así que accedí sin problemas. Pasé a su domicilio y lo recogí puntual a la hora en que habíamos quedado. Durante el camino, ya me empezó a contar que un familiar que vivía ahí se le había puesto grave de salud y que quería trasladarse junto a su esposa para ese lugar. Se me hizo un poco extraño que no tomaron un autobús o el transporte público, pero con eso de que los asaltos están a la orden del día, pues le tomé un poco de sentido. Estuvimos platicando durante todo el trayecto sin ningún problema. Llegamos a su destino y lo dejé. No hubo ningún inconveniente. El asunto fue que al momento de ir regresando, y es que cuando ya había avanzado un poco, en medio de la oscuridad de la carretera, una joven mujer que iba vestida de blanco me hizo una parada. Yo la verdad es que dudé si debía recogerla, ya que pues estaba muy extraño el hecho de que estuviera ahí sola. Pero después de todo, también por 2 buenos motivos decidí detenerme. Por un lado, era peligroso que una joven anduviera sola en medio de la oscuridad. Por el otro lado,
pues servía aprovechar el viaje de regreso para que la gasolina valiera más la pena. Así que me detuve a su lado y le pregunté que hacia dónde se dirigía. Me dijo que iba hacia Tizapan, pero que ningún taxi se había querido detener. Le eché un vistazo rápidamente y mi primera impresión es que pues no parecía ser peligrosa. Es decir, tenía un vestido largo blanco, además de que pues en su cara no se veía nada de maldad absoluta. Por lo que le dije que se subiera. Y en el transcurso del viaje, me iba contando que ella era estudiante de la universidad y que había salido de fiesta con sus amigos, pero que por alguna razón se habían olvidado de ella y la habían dejado en ese lugar, y que pues la verdad no sabía cómo moverse en transporte público y que le daba muchísimo miedo estar sola por esos rumbos. La verdad es que se me hizo una historia bastante triste, ya que la habían dejado a su suerte. Probablemente sus amigos, por ir tan alcoholizados, se les había olvidado por completo que venían con ella. Pero bueno, ya la había rescatado yo, por así decirlo. Ya después de que habíamos avanzado unos 20 minutos aproximadamente, me empezó a hacer unas preguntas medio raras. Me empezó como a sacar información personal, que si era casado, que dónde vivía, que desde cuándo me dedicaba a ser conductor de taxis. Una plática trivial que pudo haberme hecho cualquier pasajero, pero el hecho de que fuera la madrugada y lo hubiera recogido de la nada pues me ponía un poco incómodo. Por un momento pensé que tal vez me estaba tratando de hacer entrar en confianza para después asaltarme, diciéndome que me detuviera en algún lugar solitario. No lo sé. La verdad es que la situación con los asaltos suele ser muy fea, así que trataba de limitarme con lo que le contestaba. El asunto es que cuando iba dando vuelta en una curva muy pronunciada, en medio de la carretera, esta mujer por alguna extraña razón comenzó a gritar, pero fue un grito aterrador, parecía como si le estuvieran matando. Ella se había sentado en el asiento trasero, así que al escuchar eso, hizo que entrara en completa desesperación al no saber qué estaba pasando, por lo que perdí el control del vehículo y me terminé estrellando contra la barra de contención. Gracias a que soy muy precavido y no iba con mucha velocidad en esa curva, pues esa barrera hizo que no me cayera al barranco, ya que seguramente eso pudo haber provocado mi muerte. Ya muy molesto por lo que había hecho, me giré, en primera instancia para asegurarme de que la joven mujer se encontrara bien, y en segunda para reclamarle, ya que había causado un accidente y seguramente esta no querría pagar los daños del tallón del carro. Pero al momento de voltearme, me di cuenta que no había absolutamente nadie atrás. Muchas cosas pasaron por mi cabeza. Tal vez solo fue una distracción para que me detuviera. Tal vez se bajó sin pagar. O no lo sé. Barajé muchas cosas en mi cabeza, pero no se encontraba en ese lugar. Me bajé del taxi y abrí la puerta trasera para ver si no estaba tirado en la parte de los pies, pero tampoco se encontraba ahí. La puerta trasera del carro se encontraba cerrada y todo fue bastante rápido, por lo que no le veo una explicación a que se hubiera bajado sin que me diera cuenta. Muy extrañado me salí para checar el daño del vehículo y casi me dio un infarto al ver que estuve al borde de la muerte, ya que esa curva justo daba un barranco muy pronunciado, por lo que seguramente si me hubiera salido del camino hubiera sido el fin de mi vida. Ya con el susto encima y sin ver rastros de aquella mujer, pues me subí a mi carro y me volví a dirigir hacia mi hogar. Le conté esta historia a un colega que es taxista también y me dijo que a él también le había pasado algo parecido, que seguramente había subido una pasajera fantasma. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra secta satánica para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.